Ahí está. No, la idea es, por ahí mientras hablo, ir viendo, digamos, como el trabajo. Lo voy a poner sin sonido, pero ahí después pongo un poco para que se escuche. Ese es hicimos como varios ensayos, en realidad esto que venían conversando Federico y Tobías, y esto fue, justo nos pusimos como una fecha, así nos funcionamos la mayoría, ¿no? Como con una fecha y un día y una hora. Esto fue para el 29A. Entonces, bueno, voy a ir conversando y se va a ir viendo un poco. Lo que hice fue grabar con una cámara exenta, digamos, de usar el celular, y lo que se generaba dentro de la, digamos, de la cámara y el video dentro de la plataforma Discord, ¿no? Esto sería lo que se veía en Discord. Acá se ve todos los participantes, que éramos nosotros, y bueno, yo lo grabé aparte y después hice esta edición del video como para que se pudiera comparar la latencia además que tiene, en este caso, la cámara con la que me encontré en mi casa, ¿no? Que es una camarita webcam del año 2005, que bueno, yo realmente en su momento hice un uso creativo de esa latencia de cuadro, y acá, bueno, es como que me trajo bastantes dificultades que fuimos superando, entre ellas el uso de esta máscara, ¿no? Que después un poco comentaré. Me gustaba la definición que hizo Enrique Spinelli, que es el director del laboratorio del Gibbet y del Lacey. Él dijo de este proyecto, que dice: el objeto toma el lenguaje de los performers, captura el gesto corporal de quien lo mueve, lenguaje sonoro de la significación a sonidos, que realiza el artista sonoro, y un lenguaje visual digital que traslada los movimientos a imágenes. ¿No? En esa descripción, como hizo toda esa retroalimentación, pero me encanta esto, ¿no? El objeto toma el lenguaje de los performers, o sea, el objeto en este caso es ese celular, ¿no? y la programación. Entonces, bueno, al quedar encerrados y no poder salir, significa que todo está en nuestro espacio y hay que darle nuestros nuevos usos, revitalizar viejos dispositivos y combinarlos. Entonces me encontré con una webcam del 2005 con latencia de cuadro y con un grano en la imagen que desdibujaba toda presencia digital de un cuerpo reconocible. Y eso por los horarios que a veces trabajábamos, que era de noche, para también ver cuándo la red estaba menos congestionada, ¿no? Que también como todo ese tipo de cosas que parecieran inútiles para un proceso, un proyecto artístico, y sin embargo acá tienen un peso tremendo. Entonces eso iba definiendo qué tipo de luz podía o no generar yo con esta cámara, ¿no? Entonces ahí, frente a esta dificultad, decidí ponerme esa máscara, que después, digamos, en las devoluciones, fue muy atractivo ver cómo las cargaban de significados que nunca habíamos pensado, en realidad, porque tenía un fin muy utilitario, que era poder generarnos este contraste de imagen con el blanco, ¿no? de profundo que tenía la máscara en sí, ¿no? Y necesitábamos que todo el espacio estuviera negro, entonces necesitaba ese contraste. Y ahí aparece esa máscara, ¿no? Que estaba por ahí colgada y tiene una larga historia de muchos años, y ha estado en performance en el 90 y pico, por ejemplo. Entonces, nada, y después hice toda una escritura sobre esa cuestión, ¿no? De cómo los elementos se resignificaron estando guardados, tirados por ahí, ¿no? Y volvieron a la presencia. En ese caso, ¿no? Y por otro lado, para poder generar este espacio inmersivo en algún sentido, ¿no? Y que no haya información visual, que también, dado por ejemplo las visuales, ¿no? de Tobías, generar como esa misma suspensión del cuerpo en ese espacio negro, ¿no? Entonces, definitivamente necesitábamos mucho contraste para que eso fuera posible. Y ahí, vuelvo a repetir, aparece esa máscara, ¿no? Bien podría haber estado la cara maquillada, o maquillado el cuerpo, o una ropa blanca, en fin, fue como esto también, ¿no? Íbamos como asaltos al abismo, ¿no? Es decir, probar tal cosa, vamos tal cosa, o sea, no son como procesos muy
de asalto, o sea, creo que lo llamaría, ¿no? Como algo que hay que tomar una decisión y probar y hacer. No hay esta cosa más procesual de ir descartando y probando, no, es esto y no sé, si la próxima vez que lo hagamos por ahí es otro, pero era cada vez, ¿no? Entonces, a mí igual de todas maneras me interesa, y siempre me interesó ir al estudio, pero pormenorizado del cuerpo en relación a cualquier tipo de dispositivo que entre en vinculación. Entonces, yo pensé que esto a nivel del gesto ergonométrico y sensible del sistema, me preguntaba, ¿no? ¿Qué concepciones de movimiento corporal se ponen en juego cuando se interactúa con estas interfaces? Si habría una constante o no, o cómo se incluye o se excluye la dinámica, la energía de los cuerpos, los gestos, el diseño propio de ese lenguaje de programación. Entonces, ¿por qué puntualizar en la gestualidad corporal expresiva con relación a una programación que codifique dicha expresividad? Porque necesitas moverte de determinada manera para que eso suene, ¿no? Entonces, eso crea un lenguaje particular para pensar, por ejemplo, que esto es así. Entonces, tal y como ocurre en la red, los participantes que se reúnen para colaborar, bailarines, performers, programadores, técnicos, etcétera, tienen diferentes perfiles y esta mezcla de saberes permite que se diseñen proyectos ecuánimes entre la postulación corporal, tecnológica o científica, pero no por ello se pueden eludir la inclusión y los requerimientos técnicos para su desarrollo. Siempre está como esta cosa de desdeñar la tecnología, ¿no? Y en este caso, si uno lo encara como un proyecto colaborativo, es imposible que ese sentimiento aparezca, ¿no? Entonces, gestionarlo como un colectivo, ¿no? Entonces, por su parte, proyectar una apuesta colaborativa en el espacio híbrido de Internet implica el acompañamiento de una mirada y una participación mediática. En este sentido, lo que está jugando en la nueva escena no es solo la imagen de los cuerpos mediatizados, sino la mirada de quien participa de estas performances, que sigue siendo en este espacio oscuro, ¿no? Como está sucediendo ahora. Entonces, nuevamente, esta mirada, se trata de una mirada que conjuga diferentes trayectorias, ¿no? Es decir, hay miradas cinematográficas, televisivas, de video, fragmentadas, hipermediadas. El usuario espectador se percibe a sí mismo en el acto performático de mirar y redescubre el modo que propone cada medio. Y en esto nos interesaba mucho cierta idea como de empatía, ¿no? Como de inmersión. Y ahí vuelvo a se conectan de nuevo estas decisiones, ¿no? ¿Qué movimientos necesito hacer para, o sea, como el cuerpo bifurcado hacia muchos sentidos, o sea, qué movimientos preciso hacer para generar los sonidos y qué movimientos preciso hacer para a su vez generar esta cosa, ¿no? Inmersiva a la vez. Entonces la puesta en escena de la imagen del cuerpo en la web y las acciones que conlleva la velocidad habilitan una mirada y un comportamiento cada vez más mediatizado. Normalmente se ha utilizado el video para lograr un contacto más interactivo entre actores y público que se hacen presentes en escena por medio de la imagen, especialmente en el campo de la performance y las instalaciones. Así nos disponemos a la reflexión sobre la necesidad de imbricar metodologías, esto que decía Rosa también, ¿no? Para la escena teledistribuida, que creemos pondrá en evidencia cómo articular las intervenciones escénicas en red y sobre todo cómo interpretar y concatenar una experiencia transdisciplinar situada. Esta metodología establecerá relaciones más profundas entre la tecnología, las artes escénicas, el movimiento, el sonido, en interacción directa con los datos digitales y teledigitales, ¿verdad? Ya estoy terminando, lo vuelvo a poner ahí. Entonces, acá hay algo que me interesaba de Bourdieu, que dice, de lo contrario, dice, el arte se convertirá en un elemento de decoración high-tech en una sociedad cada vez más inquietante. Cómo desterritorializar nuestra subjetividad construida desde la mediación contemporánea.
Entonces, en este sentido, ¿no? Cuántas problemáticas se entrecruzan, no es solo pensar qué hago frente a la cámara. En el momento llegado uno sí piensa qué hago frente a la cámara, pero en el trabajo, digamos, de cierta conciencia de un proceso artístico interdisciplinar o transdisciplinar, que tiene su significado también, pensar esto, ¿no? Que también, tomando una cita de Nicolás Borriou para ir cerrando, digo, de la manera en que los artistas enfoquen este problema, depende el futuro del arte, como instrumento de emancipación, como herramienta política que busca la liberación de las subjetividades. Ninguna técnica constituye un tema para el arte. No, y eso es interesante de pensar en ese sentido, ¿no? Cómo transformar esto, y cada vez que yo los escucho hablar, en este caso está Federico y Tobías, pero tanto Enrique, que fue el que escribió esta definición de Oscuarentena, Alejandro mismo haciendo esas composiciones musicales hasta el último detalle, ¿no? Que eso, hemos hablado con Alan en algún momento, cómo se obsesionan los músicos, ¿no? Hasta construir ese último detalle del sonido. Va generando estas contribuciones desde los campos de formación. Y eso lo hace absolutamente riquísimo, más allá de del impacto de lo que se pueda lograr o no. Digamos que esto es como la punta del iceberg en algún sentido de lo que uno logra, y por debajo está todo este otro trabajo que en realidad es tan maravilloso de redescubrir sentidos del otro, ¿no? En esto que, cómo vamos dándole sentido de cómo cada uno ve el cuerpo, ¿no? Y cómo cada uno empieza a entender esa performance. Yo desde de lo tecnológico, tal vez muchos de los ingenieros electrónicos, desde estas recepciones del cuerpo, ¿no? Y eso es lo que creo que también nos da la oportunidad, como dije en el inicio de este conversatorio, la oportunidad tal vez para volver a tener otras herramientas de análisis y otras propuestas en este sentido más intensas, porque no es que no existían, ya existían. Y digo que esto intensificó, porque en realidad este proyecto fue hecho con lo que teníamos en casa, como quien dice, ¿no? Casero total. Y con los conocimientos, lógicamente. Acá se puede escuchar algo, voy a dejar. Alejandro quería que sonara como una composición, no como sonidos sueltos, ¿no? Entonces hubo todo un trabajo muy puntual en eso de cómo según giraba, o sea, el detalle de cada giro del celular tuviera, ahí por ahí no está Alejandro para explicarlo exactamente, pero que esos giros del celular, digamos, en la programación de esta app que se llama OSC, y se puede cargar en el celular, como verán ahí, cada giro del celular tenía distintas modulaciones del sonido. Bien, esa era la voz que nos anunciaba. Pero ven, ahí se ve cómo gira el celular, y en esas graduaciones digamos, de los giros del celular, el sonido tenía otras calidades. Entonces, cada movimiento, él me decía, no lo muevas así, no lo muevas así, fíjate esto, ¿no? Él estaba hiper preocupado por que no haya esos saltos en el sonido. Y a la vez yo tenía que adaptar ese movimiento, no solo a eso, porque sí me interesaba lo que estaba escuchando, pero también lo que tenía que generar adelante de la cámara. Entonces había, digo, como esa fragmentación, ¿no? del cuerpo en tantos sentidos y percepciones a la vez y paralelas, y todas importantes, ¿no? Y a la vez que estaba generando en la visual de Tobías, ¿no? Entonces, es un nivel de concentración que es absolutamente maravilloso. Uno sale de esa performance y va directo yendo de la performance a la cama, ¿no? Porque quedas absolutamente tremendamente cansado, porque es un nivel de concentración de todos esos sentidos puestos a la vez, ¿no? Y cómo se empieza a disfrutar finalmente, ¿no? Bueno, en general eso por ahí, para terminar y por ahí abrir más al diálogo con ustedes. Gracias.